les queda grabada esta parte. Todas las personas que han cursado la materia hasta ahora y que están en condiciones de seguirla cursando, digamos, que tienen que entregar el informe y después, inmediatamente, obviamente van a coloquio. Esta es la modalidad de la cátedra, todo el año le estuvimos manifestando a esto, con lo cual, digamos, no es ninguna novedad, pero sí es importante que tengan en cuenta que los plazos que se estipulan, todos los tenemos que respetar y tenemos que tener también la posibilidad de poder pensar, y hago esta aclaración porque ya nos ha pasado otros años, es que como bien dice la pauta, es un informe individual, por lo cual tienen que tener la honestidad necesaria como para hacerlo y obviamente no compartir los informes, porque ustedes saben que eso es causal de desaprobación, digamos, y hacemos la aclaración porque varios años nos ha pasado de tener que desaprobar a algunas personas porque copiaron y porque son de distintas comisiones, creen que no nos vamos a enterar y ese tipo de cosas, ¿no? Así que está bien poderlo aclarar, porque es importante, digamos, que sepan de que nos ha pasado en otras oportunidades, por eso lo aclaramos, ¿no? Uno desearía que no sea así, pero bueno, pasa. La segunda cuestión es que las pautas están hechas justamente para que se respeten. Tenemos que tratar de aprender a cumplir con determinadas normativas. Las normativas siempre están buenas. Querer vencerla frente a un examen no es lo adecuado, digamos, porque ustedes saben que de eso depende que ustedes aprueben o no. Así que es muy importante que piensen en que cuando uno acuerda y plantea determinadas normativas, esas, repito, tienen que ser respetadas por ustedes a los efectos de que todos cumplan con las mismas condiciones. Hasta ahora, digamos, todos los años hemos tratado de hacer estas aclaraciones y esta guía de manera tal que todos sepan cómo hay que hacerlo y que nadie plantee de que desconoce o que o que no se le ha provisto el material necesario, y creo que de eso la gran mayoría de mis alumnos y de nuestros alumnos, hablando como equipo, no pueden quejarse de eso porque siempre han tenido el material disponible. Y esta no es la excepción, digamos, por eso está hecha la guía, ¿no? Así que bueno, vamos a subir obviamente este material, va a estar disponible en el aula, y todas estas cuestiones que siempre hacemos a los efectos de que ustedes puedan tener todo lo disponible, todos los elementos necesarios para poder contar y poder hacer el informe, ¿no? Dicho esto, me parece importante entonces que empecemos a mirar un poco, lo he hecho en un PowerPoint como hacemos siempre, y las profes irán haciendo las aclaraciones que sean pertinentes a los efectos de que puedan realizarse. Dicho sea de paso, la guía la han realizado las profes, porque son las que van a hacer las correcciones, entonces y deshonesto de mi parte sería hacerla yo, porque en realidad no voy a corregir, ¿no es cierto? Las correcciones siempre las hacen ellas. Entonces, y tener en cuenta que toda la bibliografía con que se ha trabajado durante el año tiene que estar respaldada por ese material, a los efectos de que, porque dentro del mismo informe ustedes tienen un apartado que se llama bibliografía, y que tiene que estar puesto al pie de este informe a los efectos de que cualquier persona que pueda leer este informe tenga la certeza de que ustedes han contado con ese material. De hecho está puesto también en el aula, obviamente, pero creo que a hoy no les faltaría ningún material y estaría todo disponible así, ¿no? Así que bueno, ahí comparto entonces el Power como para que tengamos la posibilidad de bien, ahí lo están viendo. Sí.
Sí, profe. Bien. Entonces, Sí, profe, sí se ve. bueno. Bien, como dice ahí, entonces pautas para la elaboración del informe final. ¿Qué pasó? Ahí está. Bien, este informe entonces va a tener una serie de, tiene un cuerpo, digamos, ¿no? Está armado de una manera que esta primera parte, digamos, la tienen que tener siempre y en todos los informes y en todos los, las devoluciones que les han hecho a sus profesoras estaba todo esto, ¿no? Ya del año pasado, inclusive cuando hemos hecho prácticos, también tenían estas características, tiene la carátula y en eso tiene el nombre de la facultad, el nombre de la materia, el título, que es importante que se llame así, ¿no? Informe final de la práctica preprofesional, porque como siempre insistimos, esta es una práctica preprofesional, el nombre de la docente, el nombre de o la estudiante, el número de libreta y el año, ¿no? O sea, obviamente es de este año. Como les decía, esto tiene una estructura, y esa estructura la vamos a ver a continuación entonces. Bien, esto es quizás una de las cosas más, importantes, porque como dijimos antes, es un informe individual y tiene fecha de entrega. Y la fecha de entrega va a ser, esto han pactado las profes, habíamos quedado inicialmente que fuera más adelante, pero bueno, va a ser el 19 del 11, y lo tienen que subir a la plataforma virtual de la universidad. Es muy importante que cumplan con esta modalidad, digamos, con ambas modalidades, a los efectos de que nadie esté fuera de eso, digamos, porque siempre, a no ser que haya alguna persona que tenga alguna dificultad y la hablará con su profesora, tiene que estar subido al aula virtual. Bien, lo primero entonces que va a tener como todos los trabajos que se hacen, digamos, o como todos los trabajos finales que nosotros hemos venido trabajando hasta ahora, lo primero que tiene que tener es una introducción. Acá yo voy a leer y ahí las chicas, las profes harán algunas aclaraciones si consideran pertinente. Como dice aquí, este apartado debe incluir una presentación del contenido del informe, especificando los objetivos. Ustedes saben que desde el principio siempre tuvieron los objetivos disponibles, con lo cual lo que tienen que hacer es transcribirlo y tener la posibilidad de explicitar estos objetivos. Como dice ahí, tengan en cuenta que deben considerar toda la experiencia de la práctica profesional de este ciclo. ¿Cómo se hace la introducción? Anticipa lo que vamos a encontrar al leer el trabajo. Para realizarla se recomienda que se la redacte al inicio y después se revise al terminar el informe. En esto insisto bastante yo, porque normalmente cuando se hace cualquier informe, uno tiene que tener la posibilidad de iniciar haciéndolo para decir qué cosas va a tener, pero al finalizar el trabajo, ustedes tienen que releer este informe y recién terminar de hacer la introducción. Porque siempre nos pasa que podemos omitir algunos aspectos que queríamos tener en cuenta en el informe y demás, y como eso tiene que dar cuenta la introducción, entonces es pertinente, digamos, que una vez que ustedes terminan de hacer el informe, vuelvan a la introducción, la vuelvan a revisar y ahí recién den por terminado el informe. Obviamente esto tiene una extensión y el máximo que puede tener es una carilla y media, no más que esto, porque se supone que lo que estoy haciendo es presentar simplemente el trabajo. ¿Sí? Bien, profe, ¿alguna recomendación, alguna cuestión con esto? Anabela, Valeria o Verónica. Yo decirles que es necesario que en esta clase más que nunca pregunten,
porque la verdad que, bueno, siempre que lo hemos dado presencial, ¿no? Uno podía observar ahí su carita, la cara de desconcierto, de no saber cómo se hace. Ahora no tenemos esta oportunidad, entonces más que nunca tienen que tomar la palabra y preguntar lo que no se entiende. Eh, este, ya son, bueno, tenemos muchos años ya, ¿no? Y esto es la mejor manera de que ustedes nos pregunten de lo que están leyendo ahora, ¿no? En la diapositiva, qué es lo que no entienden o qué duda les surge. Bien, sí, es importante, chicos y chicas, que ya a esta altura del año y a esta altura del cursado de la carrera, ustedes se animen a hablar y a preguntar. Porque como yo siempre les digo en clase, en introducción y este año, esta disciplina tiene la característica que nuestras intervenciones profesionales son con la palabra, desde la comunicación. Gestual, como dice la profe, no los podemos mirar en este momento, pero la palabra, la comunicación en sí misma tiene un valor fundamental para esta disciplina. Con lo cual, si nosotros no tenemos la opción o la posibilidad de ir comunicándonos, es mucho más difícil después. Entonces, ya se supone que a esta altura del partido, después de haber rendido materias virtuales y demás, y no en una sola materia, pues si están en este año tienen que haber rendido por lo menos 6 o 7 materias seguramente, ya tienen que tener la opción de poder dar cuenta y poder hablar y poder comunicarse, este tipo de cosas, ¿no? Así que me parece muy importante. Bien, entonces, dicho esto, pasamos al segundo punto. El segundo punto es el desarrollo. Dice, en este apartado se debe incluir una descripción y análisis de todo el proceso de práctica. Deberá estar organizado de acuerdo a los siguientes temas. Primero, contextualización. ¿Qué significa contextualizar? Describir, caracterizar y analizar el espacio del barrio. ¿Sí? El espacio barrial, quiero decir. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a las dimensiones propuestas en la guía de observación que ya tienen ustedes. Para esto, ¿qué conceptos tienen que tener en cuenta? ¿Y qué conceptos hemos visto y hemos trabajado durante el año? Práctica y recurso de la comunidad, territorio, cuestión social, política social y vida cotidiana. No nos olvidemos que hemos trabajado mucho con la cuestión de su vida cotidiana, con lo cual tiene que aparecer en esta caracterización lo que significó para ustedes y lo que pasó en esta contextualización, ¿no? Porque de eso se trataba, digamos, ¿no? Es pensar en su vida cotidiana. Sí, profesor. Cuando uno empieza a hacer el informe, ¿no? Eh, Tiene que poder empezar a tomar, ¿no? Como el camino para atrás, ¿no? En cuanto a qué pasó desde el primer día de clases. Eh, Porque es el recorrido de todo este tiempo. Y cuando digo mirar todo ese caminito recorrido, es porque lo han realizado tanto en lo que sería esta clase teórica, pero en la práctica es nada más y nada menos que su barrio. Entonces, desde ese lugar, ¿no? Uno tiene que poder organizar esa descripción porque lo que yo observé, lo que yo viví, lo que cada uno le pasó, ¿no? Es lo que va a estar en esa descripción y en esa caracterización. Pero cuando yo paso después al análisis, es empezar a tomar las categorías teóricas, como dice ahí, prácticas de recursos de la comunidad, territorio, cuestión social, para empezar a unirlas y que esto que cada uno de ustedes vivió, experimentó, tenga una conexión teórica, porque por eso el trabajo social, ¿no? Dice que se fundamenta en las teorías,
Y bueno, este es el momento de encontrar esa relación. Si yo tengo que poder decir, ¿no?, qué es prácticas de recursos de la comunidad, tendré que pensar, ¿no?, cuando vimos el concepto de praxis, qué son los recursos desde lo que propone Oliva, ¿no?, y la comunidad. Entonces, yo tomando en cuenta esos tres conceptos, ¿no?, puedo empezar a pensar, ¿no?, cómo es que como estudiante fui transitando este periodo de tiempo. Entonces, no es como un relato vacío de puras anécdotas, sino que es la construcción entre la teoría y la práctica. ¿Y para qué necesitamos ese análisis teórico práctico? Para empezar a preguntarnos qué pasó, ¿no? ¿Qué les pasó a ustedes internamente? ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué pudieron, ¿no?, ir modificando a través del conocimiento y de la manera en que ustedes se predispusieron, ¿no?, se predisponen a conocer, ¿sí? Este verbo que es como muy utilizado por todos, pero que creo que muchas veces no dimensionamos qué significa conocer. Entonces, de repente tenías que conocer cómo hacer una práctica y, en este caso, qué son los recursos de la comunidad, qué significa en nuestra disciplina, ¿no? ¿Qué utilidad tiene? ¿Desde dónde yo los puedo definir? Y para eso creo que ahí se debería romper, ¿no?, dentro de esta matriz de aprendizaje que cada uno ya trae, el concepto de recursos, porque Oliva te propone otra mirada, ¿no? Otra mirada, otra interpretación, y apropiarse de eso implicó un proceso que cada uno lo hizo a su manera. Y eso capaz que lo pudieron evidenciar cuando estuvieron en las entrevistas, ¿no? Entonces, es retomar todos estos aspectos, ¿sí? Cuando yo hablo del territorio, también el texto del territorio fue un texto muy, eh, no sé si muy valorado por ustedes, pero para nosotras sí, porque nosotros sabemos lo que significa trabajar todos los días desde esta dimensión, ¿no? Es un concepto que te cambia mucho la mirada y deja también de entender solamente a la persona en su espacio geográfico para pasar a integrar, ¿no?, todo lo que tenga que ver con su cultura, con su historia personal, con las redes, ¿sí? Y entonces este sentido, ¿no?, de pertenencia a este lugar donde toma un significado muy propio, porque allí es donde transita la vida cotidiana de cada uno de ustedes. Y en esa también es una construcción, ¿no?, que está atravesado mucho por lo que es la cuestión social y la política social. Entonces, tener en claro, ¿no?, los conceptos va a permitir hacer este análisis. No sé si ya tienen experiencias previas para hacer análisis, pero la idea no es copiar la definición textual, es todo lo contrario, es citar el autor que ustedes van a tomar de referencia y de acuerdo a lo que propone el autor, ¿no?, se da el punto de vista que es el que ustedes proponen. Y esto es lo que nosotros como profesores queremos empezar a despertar en ustedes, que es la postura del análisis, ¿no? Esta capacidad de poder empezar a analizar, a pensar y a repensar, ¿no?, a la luz de la teoría, ¿qué es lo que yo estoy viviendo en esta vida? O en este caso les toca a ustedes en el barrio,
¿no? En su barrio, pero a las personas en sus condiciones reales de existencia. Pero no me voy para el otro lado, sino que me quedo con lo que le pasó a cada uno de ustedes. Y, y es también poder poner sobre la mesa aquellas preguntas que a ustedes les surgen, ¿no? De cuestionamiento, no de crítica, sino el cuestionamiento que te invita a pensar con el otro. Eh, Ayer en la clase le decía a los chicos lo importante que es leer y releer los textos, porque de acuerdo a la realidad que a uno lo atraviesa, es el sentido que ese día toma también la lectura, porque profundiza, porque te permite decir, ah, coincido, o ahora lo entiendo un poco más, este, o ese punto de vista no lo tenía, y realmente te aporta, ¿no? Entonces, por eso es necesario que ustedes empiecen a hacer este camino de análisis de la mano de la teoría, porque les va a permitir también salir como de una postura de asistencia, porque cuando los escuchamos, o particularmente a mí me pasa de que exponen cuáles son sus ideas, ¿no? Lo piensan mucho desde este lugar, desde los recursos como los medios para alcanzar solamente un alimento, un techo, ¿no? Una casa, y resulta que es mucho más que eso. Y vimos diferentes tipos de recursos, ¿no? Que de repente a lo mejor en el desconocimiento hoy lo pueden volcar y hasta proponerse, ¿no? Esta nueva incorporación, que es la intención realmente. Eh, y entender que las políticas sociales, ¿no? También le dan un sentido y un significado en lo que es toda la vida cotidiana. La cuestión social, ni hablar, creo que nos faltó tiempo, por lo menos en mis comisiones, para seguir profundizando y seguir hablando, ¿no? de toda esta relación que existe. Pero también será un factor a ponerlo sobre la mesa. El análisis te permite todo eso, ¿no? Poder plantear aquello que se logró como lo que te queda pendiente, pero vuelvo a decir, no desde la crítica, sino desde tomar la teoría y decir, esta parte todavía me queda por transitarla, por conocerla, por incorporarla. Y estaría bueno que también figure en este informe. Sí, profe, y teniendo en cuenta también que justamente lo escrito también para Oliva es un recurso, y esto es importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Porque en otros textos y en otros autores no figuran como recursos los escritos, y en el caso de Oliva y los materiales que han visto durante el año, sí figuran como, como un recurso, porque es fundamental poder dar cuenta de. Y ustedes lo que están intentando hacer con este informe es justamente dar cuenta de. Así que me Claro, parece. el tema de documentar, ¿no? Ujú. Empieza este ejercicio que nosotras tenemos eh, Hola, en Is. el desempeño profesional, que es documentar todo aquello, ¿no? Que vamos interviniendo en lo que, en donde, a ver, donde hay diferentes áreas de intervención. Entonces, poder documentar nuestro ejercicio profesional es lo que permite también generar conocimiento, y es lo que, bueno, de esta manera se comienza. Este sería como el primer paso. Obviamente que falta, pero es el primer paso. Sí, el hecho de que se animen a hacerlo y que estén predispuestos a partir de la lectura es una cuestión fundamental. Bien, ¿alguna pregunta, alguna Sí. intervención de los aquí participantes, 63 personas para más datos? Mm. Profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Una consulta. ¿Cuánto es lo que debería llevar esta parte, esta primer parte de lo que es el informe? ¿Cuántas hojas?
Pusimos que son 3 carillas. 3 carillas eran, más adelante lo dice. 3 carillas habíamos dicho, ¿vale? No, para mí eran 3 hojas. Está más Yo adelante. creo que todavía no deberían ir pensando en términos de cantidad. Esta es la parte del Perfecto. análisis, digamos. Ujú. Entonces, aparte del análisis, el desarrollo de este ítem tiene 3 puntos y recién estamos en el primero. Entonces, intenten sacar, entre comillas, la estructura de la cantidad, porque eso quizá lo predispone para hacer algo como muy acortado a fines de cumplir con la cantidad que se les pide. Siempre las cantidades son sugerencias en términos de ordenar, en términos de que todos tengan mínimamente las mismas, tengamos el mismo criterio para evaluar, pero más allá de la cantidad, importa el contenido. Y este ítem principalmente, que es el desarrollo del informe, es la parte más gruesa del informe. Entonces, esperen a que terminemos los 2 ítems que faltan y ahí va a estar determinada la cantidad de carillas sugeridas. Sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cosa? Bien, avanzamos entonces porque... Bien, en este caso, que es el segundo momento, digamos, que estoy tratando de acordarme que había puesto arriba. Bueno, a partir de la experiencia de la realización de la entrevista a uno o una profesional del trabajo social, deberán identificar y analizar las dimensiones presentes en el proceso de intervención profesional, siempre pensando que es la intervención profesional de estos profesionales con los que ustedes han hablado, porque como ya dijimos al principio, en este caso es una práctica preprofesional, ¿no? Y los aspectos que tienen que tener en cuenta es la dimensión técnico-instrumental, el registro, observación, entrevista, cuaderno de campo, siempre pensando en que esto es la instrumentalidad que hemos visto durante el año, pero también pensando en que los textos que les hemos facilitado tienen estas 3 dimensiones en todo el transcurso de la cátedra, lo vimos, y siempre tiene que estar presente cuando ustedes expresen o escriban su informe, estas 3 dimensiones tienen que estar totalmente explícitas para que nos quede claro que han sido capaces de interpretar estas 3 dimensiones, porque después, digamos, como nosotros decimos siempre, esta es la primera práctica que tienen en este sentido y por lo general no tienen después la oportunidad de volver a ver estas dimensiones. Mejor dicho, las técnico-instrumental, ¿no? La dimensión teórica metodológica, siempre teniendo en cuenta el marco, ¿no es cierto? El marco legal, hemos visto la 27072 el año pasado, también la 26061 con la protección integral de los derechos. En este caso siempre va a estar acotado, circunscripto a quién ha sido la o el profesional con el que han tenido la entrevista, ¿no? Y los conceptos de institución, organización y red, que son los que van a ir atravesando toda esta dimensión. Y la dimensión ético-política, por supuesto, que esto vimos al principio del inicio del cursado, que es todo lo que tiene que ver con los derechos humanos y el paradigma que sostiene esto, ¿no? Así que creo que en estas 3 dimensiones, sí o sí, tienen que estar puesto, digamos, como decía la profe Vale, todo el bagaje de conocimiento que ustedes han trabajado, todo lo que han tenido oportunidad de recoger en la entrevista con la profesional o el profesional, y tener sobre todo en cuenta que lo ético-político tiene que estar presente en el informe, porque esto da cuenta de justamente la dimensión con la que hemos trabajado todo el año, ¿no? Sí. ¿Alguna otra cuestión con esto, chicas?
Ahí siento un teléfono que está prendido, que no sé de qué se trata, pero bueno. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna otra cuestión con esta parte? Profe, buenas tardes, disculpe. Sí. En esta parte nosotros tenemos que, de acuerdo a las diferentes entrevistas que fuimos haciendo, rescatar algunas partes que tengan que ver con esta dimensión. No hay que transcribirla y así, ¿no? Bien, profes. Obviamente que no hay que transcribir, ya algo había dicho la profe Anabel hace rato, ¿no? Es reinterpretar a partir de, digamos, no es transcribir la entrevista en sí misma, porque ya sabemos que lo que nos interesa es qué les dejó esa entrevista a ustedes y qué elemento les aportó a partir de estas dimensiones, porque no es cuestión de transcribir. Seguro. El informe, nosotros no son partes separadas que no se relacionan. Tiene toda la otra intencionalidad. Lo único que hemos hecho es ponerle unos subtítulos para orientarlos a ustedes, para que la lectura también sea, para que la escritura de ustedes sea ordenada, porque escribir informes, ¿no? Requiere de una organización de la información para que lo que uno está transmitiendo de manera escrita tenga un sentido, ¿no? Esta coherencia que tiene que existir. Y cuando uno piensa en el término de la entrevista, ¿no? Fue como la experiencia más fuerte que ustedes vivieron, y dice que tienen que identificar y analizar las dimensiones que estuvieron presentes en el proceso de intervención del profesional al cual ustedes entrevistaron. Entonces, si yo le identifico, ¿no? Es nombrarla y decir cómo esta persona a ustedes le logró transmitir qué pasaba, por ejemplo, con el registro, qué pasa con la observación. Pero a partir de eso, ¿no? También llevarlo de nuevo con la teoría, ¿sí? Y poder, no sé quién tiene el teléfono abierto, bueno, llevarlo de nuevo con la teoría y poder construir, ¿no? Esta posibilidad de, no de, constra- de, cons- de ¿cómo se Contrastar. llama esto? Contrastar. Claro, la intención no es que ustedes estén buscando, ¿cumplió todo o no cumplió todo? ¿Hizo todo lo que dice la teoría o no hizo nada? No es esa la intención. La intención es que cada uno, ¿no? En lo que escuchó, en lo que registró, pueda, pueda sacar esa riqueza, porque justamente la instrumentalidad también es una construcción para nosotros en nuestro ejercicio profesional. ¿Y por qué es una construcción? Porque está relacionada con la dimensión teórico-metodológica, ¿no? Y también está relacionado con lo ético-político. Vuelvo a decir, las tres dimensiones constantemente se están relacionando. ¿Por qué? Porque si yo utilizo en este caso, como por ejemplo una entrevista, y tengo que tener en cuenta el marco legal, sé para dónde, ¿no? Está direccionado, cuál es el marco que a mí me respalda, y a la vez que se da en un ámbito dentro de una organización, que esa organización puede ser gubernamental, no gubernamental o social, ¿no? Y que las diferentes instituciones que se han materializado en esa organización
el trabajador social lo fue construyendo en su ejercicio y lo fue registrando, utilizó la observación, la entrevista, ¿no? Para poder conocerlas, para poder construir ese proceso de intervención y nada más y nada menos que el objeto de intervención. Entonces, y donde el tema de redes, ¿no? También ojalá que hayan podido conocer cuál es esa fortaleza que tiene, ¿no? El trabajo de redes y cómo a través de ellas nosotros también construimos con el otro. Entonces, ven, constantemente uno vuelve a la teoría. Cuando ustedes escriban este informe, tienen que estar con el material teórico al lado, ¿no? Y no cansarse de leer y releer, y no frustrarse porque en un momento escribo una cosa y después lo borro y me parece que no va y empiezo de nuevo. Porque es un proceso mental el que se produce a la hora de escribir. Entonces, nada es ya definido, sino que uno lo va haciendo de a poco, ¿no? Y por eso es una construcción que te invita a pensar, ¿no? Vos lo escribís durante un tiempo, te levantás, te vas y seguís pensando en lo que estás escribiendo. Y se te ocurre otra cosa, bueno, anotala, volvé, si tenés que, bueno, obviamente, si podés seguir, seguís, pero si no, puntealo para que cuando te vuelvas a sentar y lo vuelvas a leer, eso te invite a pensar nuevamente. Porque, vuelvo a decir, es como que si ustedes me preguntan, las neuronas van haciendo esta relación, van construyendo las relaciones y no te sale todo en un solo momento, es de a poco. Por eso el informe tiene que ser una construcción de varios días, ¿no? Donde a vos te permite en una primera instancia recuperar todo lo que vos viviste, para poder encontrarle después la relación con la teoría. Y cuando encontrás esa relación con la teoría, obviamente estás transitando el análisis. El análisis es ese momento que a uno empieza el tema de la pregunta. Y resulta que ustedes entraron con una idea de trabajo social y nosotros instalamos el tema de las leyes, de los derechos humanos, ¿no? Y de los paradigmas, ¿no? que existen al interior de la profesión. Entonces, cuando ustedes entrevistaron, no sé si todos los profesionales hablaron de esto o no, pero hay que encontrarle también en sus palabras la relación con esto. Es un ejercicio, vuelvo a decir como hace rato, con el que se tienen que sentir muy a gusto, ¿no? Porque no tiene que ser ni algo rápido, ni de que piensen que lo van a sacar en 2 horas. Es todo lo contrario. Hay que sentarse con mucha paciencia y con una predisposición a mirarse, ¿no? Con qué fue lo que pasó en cada uno de estos momentos que nosotras les vamos marcando. Bien, entonces, avancemos por las dudas. El otro aspecto es el subjetivo. Bueno, acá deberá nombrar los sentimientos y emociones que vivenció durante la primera práctica preprofesional. Y acá está la extensión. Dice extensión máxima de estos 3 aspectos, 6 carillas. Bien. ¿Eh? Las 3 hojas que me acordaba. Ah, bien. Son de ambos lados, querrás decir. Bien. Claro, De todos sí, modos, sí. ¿qué es lo que me parece importante, chicos y chicas, en este caso? Es expresar sentimientos y emociones siempre lleva consigo, moviliza situaciones. Y esto es importante que nos pase porque también nos damos cuenta de muchas cosas, digamos, entre ellas
nos debería haber movilizado no solamente sentimientos y emociones con respecto a lo vivenciado, sino también cómo esa lectura que se hizo de los textos nos hizo aflorar sentimientos y emociones distintas a las que teníamos antes. Esta construcción, reconstrucción, deconstrucción de la que habla Natalio Kirchnerman, ¿no? Uno va a ir deconstruyéndose a partir de ir aprendiendo nuevos conceptos y aprendiendo con H intermedia también, ¿no? Entonces, es bien importante que lo vivan desde ese lugar, digamos, atravesado por los contenidos, atravesado por lo que leyeron y por lo que han ido aprendiendo en el transcurso de este año, porque de estos 2 años, porque no es solamente este año, ¿no? Así que bueno, en este sentido es importante esto. Sí. En el aspecto subjetivo, me parece que es el aspecto más personal que tiene cada uno por escribir en este informe, porque sus sentimientos y emociones solo lo conoce cada uno, ¿no? Y de repente poder identificar y ponerlos en palabras es un ejercicio que a lo mejor no están acostumbrados. Para nosotros es muy importante porque de acuerdo a lo que hayan ustedes experimentado, ¿no? Las problemáticas sociales que nosotros escuchamos, cada demanda que llega a nosotras, también tenemos que saber manejar toda nuestra subjetividad, ¿no? Y es un ejercicio, vuelvo a decir, que lo vamos modificando ¿no? Con la experiencia laboral. Entonces, empezar a hacer estas identificaciones es importantísimo. Es el punto de partida para que en el momento, ¿no? de escribir no te traicione esta parte subjetiva y puedas trabajarlo, ¿no? lo más objetivo posible. Porque toda la intensidad de nuestras palabras, todo lo que uno logra escribir, tiene un significado y tiene un impacto para el otro que lo lee. Entonces, empezar a hacer este ejercicio de reconocer cómo es su subjetividad, cómo se sienten, cómo la procesan, cómo lo van superando, es lo que van a tener que hacer siempre, ¿sí? Y esto también los enfrenta con cada uno, porque a veces no queremos mirar qué nos pasa por dentro, solamente queremos decir lo que se ve por fuera, y no es así. Entonces, esta parte realmente los tiene que movilizar desde este lugar. Desde saber, ¿no? De reconocer esto, no para la crítica, vuelvo a decirlo, sino para saber qué les pasó y desde ahí cómo lograron hacer estas modificaciones en sus propias matrices de aprendizaje. Bien, ¿alguna otra cosa, profe Vale o profe Verón? ¿O alguna pregunta? Bien, parece que no. Es así. Bueno, en las conclusiones. Sí. Después de que realicemos el informe, ¿hay alguna devolución? ¿Hay alguna clase o algo? No sé si nos toman algo del informe. Profes. Yo estaba ilusionada con que iba a preguntar algo de las partes del informe. Yo ayer les decía a los chicos, a mis estudiantes de la comisión, lo importante que es desarrollar la escucha.
¿no? En esta parte subjetiva, yo les voy a pedir que se revisen realmente, porque de verdad que todo lo que hacemos es un diálogo, ¿no? Intenta ser un diálogo, porque en realidad solamente estamos como emitiendo el mensaje, porque salvo 2 preguntas que hubieron, pero no hay debate. Es como lo que dijo recién la profe Vale, o sea, no te preocupes por la cantidad de hojas, no te preocupes porque si después te pregunto, eh, la idea es preguntarnos, ¿cómo hago, profe? Dígame, nadie nos dijo, paren, dígame como una oración, no sé, algo, un ejemplo. La escucha es fundamental, porque Evelia lo dijo al principio, lo que estás preguntando, Cintia. Fue lo primero que explicó. Y vuelvo a decir, lo que yo pienso que hay que preguntar es, ¿cómo se hace, profe? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo esto? De acuerdo a las partes que vamos explicando. Sí, en función de eso que dice la profe, y repitiendo lo que yo había dicho al principio, todo informe tiene una devolución, siempre. Ustedes lo han tenido durante el año, de última, no pueden pensar que este no va a ser igual, digamos, porque justamente de esto se trata, digamos, ¿no? Pero aparte tienen la instancia del coloquio también, entonces todo va a tener que ver con todo, y en cada una de las instancias siempre hay devoluciones, porque de hecho, digamos, si lo que estás preguntando es que te lo van a devolver para que lo corrijas, eso no creo que sea posible, por los tiempos. Dirán las profes si es que va a dar lugar para eso. Me temo que no, porque los tiempos están como acotados. Pero siempre ustedes tienen cómo ir preguntando en el transcurso que vayan construyendo esto, tienen 10 días ahí en el medio como para poder construir, y irán consultando y demás. Siempre han estado abiertas las profes para eso, con lo cual no creo que esta sea la excepción. Así que creo que van a ir preguntando y teniendo la posibilidad de algún tipo de devoluciones en ese sentido a los efectos de concluirlo. Ahora, una vez que se concluya el informe, creo que la instancia va a ser el coloquio. ¿O me equivoco, profesor? No, no. La cosa es que se entrega, como dijo la profe Belia, el viernes 19 en el aula virtual, ¿sí? Se sube el trabajo. Y nosotros hemos dicho que nos pueden entregar de manera escrita, ¿no? El escrito, de acuerdo a la fecha que le pongamos nosotros, que nos encontramos en la facultad para que nos entreguen. Entonces, la devolución de esto es la instancia del coloquio. Por eso es que pedíamos que sea en papel para que lo pudieran tener, ¿no? Y que cuando nos sentemos en el coloquio, podamos mirar juntos esto. Porque uno sabe lo que escribió, lo que pensó, las dudas que le generó, por qué lo escribió, en qué sentido, ¿no? Y entonces eso se puede trabajar en el coloquio. Que Igualmente van a tener no clases de hay otra consulta. instancia. Igual van a tener clases de consulta, quiero decir, en el martes y el miércoles. Sí, Por sí, eso. sí se acordó eso, se acordó una clase de consulta. La clase de consulta, eso sí, es consulta. Ahora debería surgir la pregunta, ¿y cómo se hace para que la próxima clase, cuando tienen que consultar, se acercan con algo hecho? No es que ahí empieza la construcción de este informe. Sobre todo teniendo en cuenta lo que acaba de decir la profe, digamos. O sea, ustedes tienen hoy miércoles
hasta el martes que viene o miércoles que viene que tienen las consultas, tienen la oportunidad de empezar, de llevar ya algo como producción para poder simplemente consultar, vuelvo a repetir, y no empezar allí, ¿no? Porque de verdad, si no, no les van a dar los tiempos. Cuando nos demos cuenta va a ser el 19, digamos. Entonces, en ese sentido les pido que sean, que sean rigurosos ustedes y se sienten, porque ustedes saben que como la profe les ha enseñado desde el primer día de clase, siempre sentarse es lo más difícil, pero también lo más productivo, digamos. Entonces, sí o sí, ya intenten sentarse desde el vamos a tener la posibilidad, ahora le vamos a subir en un rato más, al FEI, a los distintos lugares que siempre les compartimos las cosas, para que lo vuelvan a escuchar si quieren y demás, pero ya debieran estar sentándose en cuanto terminemos hoy, a pensar por lo menos las ideas generales como para ir construyendo. Todo esto deviene siempre un gran estrés, todos lo sabemos, todos lo hemos pasado, pero también una gran alegría de pensar que estamos terminando un año. Entonces, en ese sentido, creo que se tienen que sentarse pensando en la alegría que les da terminar un año y que ese informe dé cuenta de ese año que han transcurrido, que no ha sido tan complejo como el del año pasado. Hemos tenido dificultades igual, porque no hemos tenido tanta presencialidad, pero creo que, bueno, cómo lo transcurrimos, digamos, ¿no? Esa sería un poco la idea. Bien, con respecto a esto, digamos, y con respecto a las conclusiones, como dice allí, consignar los resultados obtenidos durante el proceso de aprendizaje. Obviamente puede incluir interrogantes y o problematizaciones que surgieron a partir de la relación entre la teoría y la práctica, un poco lo que veníamos diciendo, realizada por cada uno de los o las estudiantes. La extensión máxima, entonces, en este caso, es de 1,5 carillas. Es importante, chicos y chicas, que piensen que en este momento de la conclusión ustedes van a poder dar cuenta y concebir en su mente, en su cabecita, digamos, cómo le fue con esta problematización entre lo teórico y lo práctico. Y cuánto de la lectura que ustedes pudieron hacer en el transcurso del año han podido plasmarlo, o han podido verlo, o han podido contactarlo en la relación con la trabajadora social con la que entrevistaron, en el uso del cuaderno de campo, en el uso de la observación. Todo esto los tiene que movilizar a pensar en eso, porque justamente la conclusión siempre es un resultado. Siempre pretendemos que sea el resultado de algo, ¿no? Entonces, concluir es eso, ¿sí? Es brindar resultados de qué nos pasó, cómo nos fue y todas estas cuestiones. Así que creo que en ese sentido es importante que piensen en cómo ha sido ese proceso. Y como decía la profesora Rato, no es una crítica, es una construcción. Criticar por criticar no sirve demasiado, inclusive no nos sirve a cada uno de nosotros. Pero sí, si construimos algo con relación a esa situación que hemos vivido, de relacionar la teoría con la práctica, cada uno de ustedes va a ir construyendo o deconstruyendo y reconstruyendo este proceso de aprendizaje que es tan importante al concluir una materia, ¿no? Sobre todo porque es la primera práctica que ustedes han tenido, ¿no? Y entonces esperamos que hayan tenido la posibilidad de sentirse mínimamente contenidos y con todo el material necesario y la contención también del equipo y demás, como para poder construir esto, ¿no? Sí. Profe, Sí. yo tengo una duda. Cuando empecemos a armar el informe, va introducción y después cuando contextualicemos y hablemos sobre el barrio, terminemos de hacer las carillas que nos corresponde sobre el barrio, hacemos como otro punto para hablar sobre la entrevista que tuvimos con el profesional. Podés ir citando los subtítulos que le pusimos, ¿viste? Entonces por eso les decía que eran a los fines de organizar la información que ustedes tienen.
Entonces vas copiando los subtítulos y los desarrollas. Bueno, profe, gracias. No, de nada. Profesora, buenas tardes. Sí, Entiendo que en la contextualización también que se refería a mi compañera, se va a la descripción, digamos, de caracterización del barrio. Como es una carilla y media, yo particularmente lo veo como que es poco el espacio, iría solamente aquellas cuestiones del barrio con el cual vamos a hacer el análisis, porque eso exacto, porque exactamente. Porque si no es copio y pego de nuevo, y no es la idea, ¿no? Claro. claro, Entonces, profe, Sí, Disculpe. iría entonces rescatar las cuestiones con las que vamos a hacer el análisis y vamos haciendo, digamos, el análisis mientras vamos redactando, digamos. Sería así. Sí, 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 así es. Porque lo descriptivo, aquello que ustedes pudieron observar, registrar, ¿no? Es lo que es su insumo para generar luego el análisis con los conceptos teóricos. Entonces, de repente, suponete, si vos en el territorio hubieras elegido y decirme, no, yo quiero poner la ubicación geográfica y quiero poner los puntos cardinales y quiero poner el mapa y quiero... ¿Para qué? ¿Sí? Si el concepto de territorio te está diciendo que es más que eso. ¿Qué es la territorialidad? Entonces, ¿qué aspectos, no? De todo eso que nosotros sabemos, que se toman en cuenta, que se observan, son los que a mí me permiten hoy pensar el territorio, el concepto de territorio desde otro lugar. Para cada uno va a ser diferente, ¿sí? Pero yo por darte un ejemplo, porque vos lo planteabas. sí. Había otra alumna que quería hacer alguna pregunta. ¿Quién era? Yo, profe, con Sí. respecto, por ejemplo, perdón, en el primer punto de contextualización, cuando queremos hablar de recursos, nosotros, por ejemplo, si el barrio cuenta con algún recurso, decimos el recurso y citamos a Oliva como para mencionar qué tipo de recurso es. Así sería el análisis. Claro, Sí. pones de acuerdo a lo propuesto por Oliva en el texto, tanto. Entonces decís el recurso que tenés y cómo lo ves en esta vida, en tu espacio territorial. Y así sería con las otras dimensiones de territorio, cuestión social y políticas Sí, públicas. Así es. así es. Muchas Lleva gracias. una parte de descripción y una parte de análisis. Análisis. Pero la descripción no implica la transcripción del concepto, ¿no? No. No es que van a No, poner Oliva, 2 puntos y todo lo que No, no, dice no. Oliva, porque No. muchos No. recién van a ir a leer Oliva, porque eso está claro, por lo menos en mis comisiones. En la Sería entonces metodología de lectura del material teórico. Entonces, no es copiar lo que dice Oliva y después copiar lo que registraron en sus observaciones. Eso no es. Claro. Lo que ustedes vayan contando en el informe, a mí, en el caso de mis alumnos, me tiene que dar cuenta de que analizaron la práctica, o sea, su recorrido A la luz, barrial sí. con la teoría. A la luz. Entonces, Sí, sí, quizás si nombran Oliva, buenísimo. Y si no nombran, de acuerdo a la categorización que ella hace, yo me tengo que dar cuenta qué autor usaron. Exactamente. Exactamente. Es importante citar el autor porque están aprendiendo, chicos, porque en esto que decíamos hace rato, ¿no? El concepto de recursos, por lo menos en lo que son mis estudiantes, sigue muy arraigado a las cuestiones económicas. Así es. Entonces, sí, y de ahí era difícil, ¿no? Y para ellos fue todo un descubrimiento cuando el trabajador social se fue por el otro lado y les dio cuenta de que esto que propone Oliva no está lejos, que está más que presente, que
está más que utilizado, que te brinda una herramienta de intervención que considero que la desconocían, ¿me entienden? Entonces, hubieron instancias donde ustedes pudieron constatar de que realmente el marco teórico que le hemos propuesto tomó mucho sentido en la intervención profesional. Y volvemos acá, Anabela, con respecto a la cuestión de que los trabajadores sociales no damos nada, digamos, ¿no? Entonces los recursos Claro, tienen lo otra asistencial, categoría, tienen otra categoría. sí, Y justamente ese texto nos permite eso, ¿sí? sí, superarlo. Repensar, exactamente, y superar esa instancia, ¿no? Bien. Chicos, termino con unas cositas más y de última hay alguna pregunta porque son las 5:15 y hay algunos alumnos que creo que tienen clase de otra materia a las 5, así que voy a tratar de, como para que queden cerrado el tema. Bueno, la bibliografía, como decíamos antes, siempre tenemos que dar cuenta de lo que hemos leído y si hemos mencionado a alguno de los autores, obviamente ponerlo como dice aquí, y siempre teniendo en cuenta las normas APA, que es una manera especial de registrar la bibliografía. Entren a Google, buscan las normas APA y ven cuál es la sexta edición y lo realizan así. En todos los prácticos o las cosas que nosotros les hemos brindado, las hemos utilizado a estas normas APA. Lo primero que se hace es poner, para darles un ejemplo, apellido y nombre, entre paréntesis el año en que se editó ese texto que están sugiriendo e inmediatamente el nombre del texto, el nombre del editorial como normas generales, digamos. Pero vuelvo a repetir, la bibliografía con las normas APA está en Google, lo pueden googlear y así van a tener un ejemplo bien claro de cómo, no me di cuenta yo de ponérselas, la verdad, perdón, pero bueno, están, digamos, en todos los. Por ejemplo, todo el material que yo les he dado el año pasado, de primer año en el aula virtual, está con las normas APA. Así que, si quieren, ahí tienen un ejemplo. Bien, y para terminar entonces, lo que es las formalidades, ¿no? Esto ya lo han venido trabajando, siempre lo hemos visto, no es una cosa nueva para ustedes, pero sí es importante que, digamos, que usen el interlineado, que no sea cada 5 o 6 espacios, sino, digamos, o al revés, que sean todos muy juntos y no tengan posibilidades de lectura. El tamaño de la letra tiene que ser el 12, siempre estamos tratando de que sea así para que sea una cosa uniforme y tenga algún criterio de normativa, digamos, ¿no? Y como dice ahí, el texto justificado, porque también te permite leer de otra manera, y tener en cuenta que, como bien dice acá, el texto debe estar escrito en la introducción en tiempo presente y el desarrollo y la conclusión en pasado y tercera persona del singular. Esto creo que ya lo han trabajado también en el informe anterior, con lo cual quiero suponer que ya no habría dudas en ese sentido, ¿no? Espero, no sé. No sé si tienen alguna otra pregunta, chicas, chicos. Profe, antes de que se retire, una última pregunta. Con Sí. respecto a la introducción, dice que tenemos que especificar los objetivos. ¿Qué cuestiones tenemos que tener en cuenta para plantear estos objetivos? Y dice objetivos, o sea que hay varios. ¿Y qué tenemos A ver, en cuenta? cuando nosotros escribimos un informe, tiene un objetivo. Ese objetivo siempre es dar cuenta, ¿no? Poner en conocimiento a la persona que va a leer, a quien está dirigido, de aquello que yo quiero informar. Entonces vos, ¿cuál es como estudiante el objetivo que vos te propones a través de la redacción de este informe? ¿Qué es lo que vos querés alcanzar? Y podría ser dar cuenta de todo lo aprendido en el cursado de la práctica preprofesional.
algo así. Ajá. ¿Y cómo das cuenta de todo lo aprendido? Porque es como muy amplio. Digo esto, no hace falta que me lo contestes ahora, sino como para así poder pensarlo. Ustedes ya hicieron formulación de objetivos para investigación, ¿no? Creo yo. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, esto no es diferente. Esto es más que nada una cuestión como muy personal, pero el objetivo, ¿no? Si no dice tu nombre, pero bueno, para vos es dar cuenta de todo lo que aprendiste, preguntaste cómo lo hiciste. Entonces ahí te va a permitir desarrollar ese objetivo. ¿Sí? Que tiene que permitir a tu docente leer, ¿no? ¿Qué es lo que vos le querés contar en ese informe? Porque vos tenés tal objetivo. Es algo que vos querés alcanzar a través de la escritura de este informe. Igualmente también es importante que den cuenta de la relación que tiene con la cátedra en sí mismo, ¿no? Porque de última han tenido que transcurrir todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, la instrumentalidad, redes, territorio, bueno, todos estos conceptos, y que cómo yo me apropié de esos contenidos, ¿no? Porque también tiene que relacionarse ese objetivo al redactarlo con estos aprendizajes que vos decís que lograste en el transcurso del año, ¿no? Así que bueno, también tiene una relación directa de cuáles son los contenidos que han tenido en cuenta, ¿no? Para construirlo. Digo, como para tener en cuenta algún otro elemento más para la hora de plantearte el objetivo, ¿no? Bien, ¿alguna otra cosa? El remedio. Ah, está la María. Ahí en la piel. ¿Algún otro comentario, alguna otra cosa, chicas? Profes, alumnos, alumnas, para que vayamos terminando, porque repito, hay varios alumnos que están, al igual que nosotros, en cierre de materias y están con otras actividades, y creo que a las 5 empezaba otra materia, entonces por eso quiero ser cuidadoso con los tiempos de los demás, ¿no? ¿Ya está subido esto a la aula virtual? Medio difícil que esté subido porque estamos terminando. Ah, no, pregunto si ya estaba de ahora o... No, esto se está grabando y ahora lo vamos a publicar, como hacemos siempre. No sé cuál es tu nombre, pero siempre lo hacemos al final de la clase, lo subimos, digamos. Esto de ahora, No, digo el PowerPoint. por eso. Ah, bien, 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 bien. Profe, ¿puede volver al segundo? A la segunda Diapositiva. pantalla? Sí, ¿Está? ¿Con tu actualización? sí, Bien. sí. Igualmente como texto, como pago lo van a tener, y si no, cada una de las profes también lo puede compartir, digamos, ¿no? Porque está construido en función, yo hice el pago en función de lo que las profes han trabajado, así que bueno, cada una de las profes puede compartirlo también como para que lo tengan, ¿no? Obviamente que las Listo, explicaciones no van a estar ahí, pero por lo menos los puntos, digamos. Bien. Carola, no sé si querías hacer alguna pregunta No, aparentemente o copiar. querías copiar. Copiar parece. Sí, quería copiar sobre contextualización. Bien. ¿Estaría, Carola? ¿Pudiste? Sí, ya está. Listo. Gracias, profe. Profe, una pregunta. ¿El coloquio va a ser presencial o virtual? Presencial. Ah, bueno. Perdón, no sé si me escuchan bien.
Sí. Por ahí darle, digamos, una sugerencia, un poco ya lo nombró Anabela, que al momento de hacer, de elaborar, que seguramente van a ser más de un día, 2 o 3, sino que lleva tiempo este trabajo, sugerirles que, digamos, tengan al momento, se piensen haciéndolo en la computadora, teniendo en mano, digamos, todos los registros que han ido trabajando a lo largo del año, tengan su cuaderno de campo, tengan la bibliografía al lado, o sea, es como que pensar que tienen que hacer como un laboratorio ahí, ¿no? En su casa prácticamente, porque eso es lo que estamos pidiendo, ¿no? Que siempre estén articulando todo lo que han vivido, la parte práctica y también ir articulando con lo teórico. Entonces, ponerse en situación de, me parece, ¿no? Y digamos, poner todo su esfuerzo en esto. Eso más que nada. Sí, nosotros teníamos un profe que nos decía, cuando ustedes tengan que hacer un informe, siéntense si quieren en el piso y peguen en la pared todo lo que han hecho hasta ahí y vayan viendo. Y van resaltando, viendo qué es lo que van a poner, de qué parte van a sacar esto, de qué otra parte van a hacer lo otro, de manera tal que sea una forma de sentirse que todo el material está disponible y eso les permite ir no dejando nada fuera, ¿no? Es bien importante, él nos decía, esto es un, un ensayo, ¿no? De recuperar todo lo que nos pasó. Y bueno, de esto se trata, ¿no? Tener la posibilidad de... Y como decíamos antes, tener la posibilidad de vivirlo con alegría, digamos, ¿no? Y vivirlo no con estrés, porque si lo hacen, lo viven con estrés, no van a poder plantearse esta situación. ¡Ay, qué pasó! Bueno, porque cuando uno está invadido por el estrés, por lo general, no se puede producir demasiado. Entonces, sí o sí, tengan en cuenta esto porque es importante, digamos, que ustedes piensen en ese proceso que van a vivir y no lo vivan, vuelvo a repetir, como algo desagradable, sino al contrario, como algo en lo que ustedes, de lo que ustedes saben y de lo que ustedes son solamente ustedes los que han vivido el proceso. ¿Y por qué insisto en esto? Por esto que les decía antes, ¿no? Cuando nosotros tenemos la posibilidad de pensar y repensar el informe, siempre lo estamos pensando desde la producción y desde la cuestión que tuvo que ver en el proceso anual que vivimos en el transcurso de la cátedra. De esto se trata, es dar cuenta de todo lo que vivimos durante el año. Así que bueno, a mí me parece que en ese sentido es bien importante que piensen en ese proceso, ¿no? Así que bueno, no sé por qué, pero nunca puedo volver al ICOMAS. Consulta, ¿cuándo sería la fecha del coloquio? Cada uno de las... Comisión de mis estudiantes ya les avisé. Miércoles 1 y jueves 2 de diciembre. Porque ahí tienen un periodo de corrección, chicos, ¿no? O sea, las profes tienen que corregir lo que ustedes produzcan. Entonces hay un periodo de corrección y después van a tener el coloquio. ¿Y la profe Anabela qué fecha? Sí, yo también ya di fecha en mi Bien. comisión. Bien. Sí, ya saben que es el 30, el Bien. martes 30 y el siguiente es el miércoles. Miércoles primero. Eso. ¿Y profe Vero? Mañana les aviso a la comisión, pero también es durante esa semana, digamos. Bien. Listo. Entonces, quedamos así. Estamos terminando. Yo necesito
Que tengan en cuenta, digamos, que este va a ser el último encuentro que vamos a tener durante el año. A lo mejor pactamos alguno después del coloquio. Vamos a estar muy ajustados con los tiempos porque yo tengo que cargar las notas y demás. Así que probablemente sea el último encuentro que tenemos. Que les vaya bonito, que haya sido un buen año, que hayan tenido una experiencia satisfactoria, que haya sido la posibilidad de mayor aprendizaje y esto de aprender y desaprender, que nos demos la posibilidad de repensar permanentemente en esto y pensar que, bueno, que el año que viene puede llegar a ser, y esperamos que así sea, un año distinto, pero bueno, decirles que como siempre para mí es un placer dar clase, estar con ustedes. Me hubiera gustado estar más en lo presencial, pero ya sabemos por qué no se ha dado. Así que tengan un feliz final de año, que tengan la oportunidad de hacer un informe de la mejor manera posible, que les vaya bonito y que tengamos la posibilidad de que nos encontremos prontito en otra instancia y cerrando un año muy importante para todos ustedes y para nosotros también. Así que buenas ondas, buen éxito y buena vibra para que puedan terminar con este informe. Si hay algo más, si no, estamos terminando. Gracias, profe, igual para usted. Muchas gracias. Profe, muchas gracias, profe. Hasta luego, Gracias, profe, igualmente. Palabras también. Gracias. Muchas gracias, profesora. Gracias. Buenas tardes, gracias, profesora. Gracias, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, ¿algo más, chicas? No, yo de mi parte no. Bien. Buenas tardes entonces, muy buenas tardes para todos y para todas. Nos estamos viendo en cualquier otra oportunidad. No, profe, éxitos. Hasta luego, profe, gracias. Chao, chicos. Adiós, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Adiós, que estés muy bien. Gracias, igualmente.